Resulta que Teresa Silvani era la directora de uno de los hoteles más prestigiosos de Madrid. Desde hace semanas estaba preocupada por los robos que se producían en algunas habitaciones. La solución fue contratar a un detective para que hiciera indagaciones y vigilancias, y desde entonces ya no se producen robos. Caso real número 3. Saludos desde que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa, como la pantera, con la magia del sonido Javier Álvarez. Bien hallados al tercer episodio del Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Orígenes del detectivismo, os contaremos el origen de una de las imágenes más utilizadas en el código visual de los despachos de investigadores privados en el mundo, el conocido como Ojo de Pinkerton. En la sección Detectives por el Mundo hablaremos de cómo son los detectives privados en Rusia. En la sección Libros del detectivismo hoy será el turno de otro libro imprescindible, El Manual del Perfecto Investigador, de Manuel Casal, y en Personajes de carne y sabueso, la historia de un detective extraordinario, el mexicano Valente Quintana, conocido como el Sherlock Holmes mexicano. ¡Arrancamos! La profesión de detective privado es una de las más conocidas y desconocidas, y los detectives privados seguro que tenemos muchas anécdotas que poder contar. Yo quiero compartir dos de ellas. La primera es de mi hijo mayor, de mi hijo Óscar. Cuando era pequeño y estaba en clase, el profesor pregunta: ¿y vuestro padre a qué se dedica? Uno levanta la mano y dice: mi padre es médico, otro: mi padre es albañil, mi padre es arquitecto, mi padre es maestro. Y cuando era el turno de Óscar y Óscar dice: mi padre es detective privado, la niña que tiene al lado le pregunta: ¿y tu padre ha matado a alguien? Sobre esto escribí un artículo que se llama precisamente así: ¿y tu padre ha matado a alguien? La segunda es sobre mi hijo Mario, mi hijo pequeño. Cuando estaba apuntado en un campamento de fútbol que le encantaba, comparte habitación con el hijo de un torero muy conocido. Cuando los dos se empiezan a conocer un poco mejor y se preguntan: ¿y tu padre a qué se dedica?, le pregunta Mario. El chico le dice: mi padre es torero. Mario le dice: ah, muy bien, muy bien. Y el chico le pregunta: ¿y tu padre a qué se dedica? Mario dice: mi padre es detective. El chico dice: venga ya, eso no puede ser. Es decir, era creíble que el padre podía ser torero, pero era asombroso para un niño que el padre pudiera ser detective privado. Estoy profundamente agradecido por las reacciones que está teniendo el podcast, que sube cada día en oyentes. Es una sorpresa muy agradable ver las estadísticas por países y comprobar que, además de en España, donde tengo el mayor número de oyentes, también lo hacen en más de 45 países de todo el mundo. Ya se puede escuchar, además de en iVoox, en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify y Pocket Cast. Así que de nuevo, 1000 millones de gracias desde el corazón por regalarme tu tiempo. Abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el Mundo. Viajamos a Rusia, un extraordinario y desconocido país en la que también existen detectives profesionales. Una historia que comienza en 1866, cuando el cuerpo de detectives públicos, conocido como la Oficina, se formó en el Imperio ruso. El conocido Iván Dmitrievich Putilin lo encabezó. En 1889, después de 30 años de servicio intachable, Putilin se retira y recibió el grado de teniente general. Es cuando se retira, cuando intenta dedicarse a la seguridad privada. En 1890 la policía privada existía en 67 provincias y en 1916 su número total era de unas 6.000 personas. Después de la desintegración de la Unión Soviética, en 1991 se producen grandes cambios en la vida económica de Rusia. El Parlamento adoptó, junto con otras nuevas leyes, una que autorizaba la actividad del detective privado y de los servicios de seguridad en el país. La ley es aprobada el 11 de marzo de 1992.
aunque no se puede decir que exista una ley especial para los detectives privados, sino una regulación común para ambos sectores, detectives privados y servicios de seguridad. El 3 de julio de 2016 se introdujeron algunas enmiendas en la ley mencionada, pero en general el contenido principal de las disposiciones y los requisitos exigidos se mantuvo sin cambios. El nombre de la ley es Acerca de los detectives privados y los servicios de seguridad de Rusia. De modo que no existe una definición oficial de lo que es una empresa de seguridad privada o una agencia de investigación. Todos los servicios de detectives se supone que deben ser prestados por detectives, que actúan como empresarios individuales. Todos ellos deben tener la licencia correspondiente, emitida por una división especial de la policía. Los aspirantes deben ser mayores de 21 años y superar los exámenes apropiados, siendo descartadas, y aquí viene una de las curiosidades, las personas con desórdenes mentales, alcohólicos y consumidores de drogas. Quienes tengan antecedentes penales también están excluidos, así como aquellos que hayan sido despedidos de alguna agencia por violación de las leyes. Según la ley, las actividades autorizadas a los detectives privados son las siguientes. La primera, recopilación de información en lo que respecta a casos civiles ante un tribunal, sobre la base de un acuerdo firmado con uno de los participantes en el caso. Segundo, estudios de mercado, recopilación de información para negociaciones comerciales, verificación de la credibilidad de posibles socios. Tercero, las investigaciones en relación con el uso ilegal de marcas comerciales, competencia desleal y revelación de secretos. Cuarta, la verificación de información proporcionada por los candidatos a un empleo y, en general, la previa a la firma de contratos comerciales y celebración de acuerdos. Esto es, solo con la autorización escrita de las partes interesadas. Quinta es la búsqueda de personas desaparecidas. Sexta, la búsqueda de propiedades de personas físicas y jurídicas. La séptima es la recopilación de información referente a causas penales sobre la base del acuerdo firmado con uno de los participantes del caso. En el plazo de 24 horas desde la firma del contrato, el detective está obligado a informar sobre su participación a un funcionario competente, un investigador policial, fiscal o juez, que está a cargo del caso concreto. Y la octava es la recopilación de datos personales y toma de vídeo o fotos de un investigado, solo con el permiso escrito de las personas que se supone que son observadas. Eso significa que cualquier medida de vigilancia se podría hacer solo mediante autorización de la persona a la que se va a investigar o observar. La capacidad de actuación de los detectives privados en Rusia está, como vemos, muy restringida. Los periodistas y las empresas de consultoría tienen más facilidades para la recogida de datos que los propios detectives. La mayoría de las empresas que tienen que ver con la inteligencia prefieren no posicionarse como agencias de detectives, sino como empresas de consultoría de negocios. Al mismo tiempo, utilizan los servicios de detectives privados cuando lo necesitan. Los detectives pueden ser empleados por empresas de consultoría bajo contrato indefinido o solo para un caso concreto. En los últimos años se sabe que han hecho muchos esfuerzos con el fin de ampliar las funciones de los detectives privados, pero lamentablemente hubo una fuerte resistencia en las reuniones entre agencias y parlamentarios. En Rusia existen varios miles de detectives privados que tratan de demostrar la necesidad de separar las actividades del detective de los de servicios de seguridad. Su éxito daría como resultado la adopción de una nueva ley especial que regulara las empresas de detectives privados y otra ley para regular los servicios de empresas de seguridad. El Código Penal prevé grandes penas para lo que se llama violación de la privacidad de los datos de los ciudadanos rusos. Por ejemplo, la difusión de datos personales, teléfonos, emails y alguno más. Pueden ser encarcelados los responsables por el término de 1 a 4 años. Antes de finales de 2008, el castigo era solo una multa. Incluso la producción, venta y compra de equipos técnicos que pudieran ser utilizados sin autorización para obtener información de personas está penado con prisión de hasta 3 años. Se puede concluir que la tendencia principal en la legislación actual es establecer una normativa más dura para los detectives privados. La asociación más importante es la ARD. Al traducirlo, sería algo así como la Asociación Rusa de Detectives Privados, con sede en Vladimirskaya. Desde marzo de 2017, el Banco Central de la Federación de Rusia permite la creación de un instituto de detectives de seguros de automóviles, además de seguros agrícolas y de vida.
En el Congreso Internacional de Criminalistas celebrado en Suiza en 1913, la policía detective rusa, en la categoría de detección de delitos, fue reconocida como la mejor del mundo y en varias ocasiones estuvo encabezada por estrellas del negocio de los detectives como el rey de la investigación, A.F. Kosko, y el Sherlock Holmes ruso, I.D. Butilin. Los casos más solicitados son los de propiedad industrial e intelectual, la seguridad corporativa y la seguridad personal, los servicios operacionales, la vigilancia encubierta, la búsqueda de criminales, búsqueda de testigos, búsqueda de deudores, búsqueda de estafadores y búsqueda de desaparecidos. Orígenes del detectivismo. En el código visual de la imagen corporativa de los investigadores privados, uno de los más utilizados son el signo de interrogación, la huella dactilar, la lupa o animales como el gato, el búho, el lobo o el zorro. Todos ellos representan algo concreto: la identificación, la discreción, el silencio, el misterio, la astucia, la confianza y tantos otros. Hoy vamos a hablar del ojo como imagen visual, sin duda uno de los más utilizados a nivel mundial, ya que está lleno de simbología. El primero en utilizarlo fue la agencia Pinkerton, una de las primeras en Estados Unidos. En su caso, se trata de un ojo derecho abierto, estilizado, rasgado, con trazos que marcan y dibujan las ojeras y las cejas. 4 palabras rodean el ojo, 2 arriba, Pinkerton's National, y 2 abajo, Detective Agency, y refuerza la forma ovalada del conjunto, con una tipografía propia de la época. Dentro, bajo el ojo, su reconocible lema, We Never Sleep. También vamos a conocer el origen de este lema. La forma del ojo de Pinkerton tiene un gran parecido con el ojo de Horus, símbolo en el antiguo Egipto de protección y de poder, y que si comparamos ambos ojos podéis ver que tienen un gran parecido, no es una coincidencia. El ojo ha formado parte de la iconografía que ha acompañado a creencias y religiones a lo largo de la historia. En el cristianismo, el ojo que todo lo ve representa a Dios y suele situarse dentro o en la parte superior de un triángulo. El símbolo de la mano de Dios, Hamsa o mano de Miriam en el judaísmo, la mano de Fátima para los musulmanes suele representarse con un ojo en su interior, el ojo de Shiva en el hinduismo, el ojo de Buda en el budismo, el ojo de los sumerios, que más tarde adoptaron los fenicios para sus embarcaciones y que en la actualidad podemos ver en las barcas de pesca que todavía quedan en ciertos puntos del Mediterráneo, como amuleto de protección en el mar. De nuevo, como veis, la protección. El ojo lo encontramos en los billetes de dólar, en la parte superior de la pirámide, y forma parte de la iconografía que acompaña a la masonería, sociedad a la que pertenecía el propio Alan Pinkerton, fundador de la agencia, y también su primer socio, el abogado de Chicago, Edward Rucker, con el que fundó la Northwestern Police Agency, que más tarde sería la Pinkerton Agency. En esa sociedad secreta también pertenecía el mismo presidente Abraham Lincoln, con el que Pinkerton tuvo una estrecha relación, ya que éste le encomendó su seguridad personal. Un personaje clave en la elección del ojo y del lema es Kate Warney, una de las primeras mujeres detectives de la historia, y a la que dedicaremos en otro momento una sección en personajes de carne y sabueso. Una vez que ella se incorpora en la plantilla de Alan Pinkerton, se le asigna uno de los casos más importantes: la protección de uno de los presidentes más conocidos en Estados Unidos. Para contar nuestra historia nos situamos a finales de 1860. Abraham Lincoln, os recuerdo que era masón, ganó la presidencia de los Estados Unidos. Realizó una gira de celebraciones y discursos, trasladándose en ferrocarril. Por cierto, uno de los grandes símbolos en Estados Unidos junto al caballo y al camión. Por las ciudades más importantes del país antes de jurar su cargo en Washington, D.C., el 4 de marzo de 1861. El 3 de febrero, ante las sospechas fundadas de un posible atentado, Pinkerton envió un equipo a la ciudad de Baltimore para desenmascarar la operación que podía haber cambiado la historia de los Estados Unidos. Kate Warney se camufló en la sociedad de Baltimore, utilizando el sobrenombre de Miss Cherry, y en apenas 2 semanas consiguió desentrañar el cómo,
el cuándo y el porqué de los planes del atentado contra el presidente. Según la agenda oficial, Lincoln llegaría a Baltimore durante la mañana del 23 de febrero y atravesaría la ciudad en un desfile oficial. La intención del grupo, contrario al presidente, era simular una trifulca al paso de la comitiva, que distrajera la atención de las fuerzas de la ley encargadas de la seguridad del evento. Aprovechando el tumulto, un grupo rodearía a Lincoln, que finalmente sería asesinado. Kate comunicó su descubrimiento a Pinkerton, escasas horas antes de que el plan se hiciera efectivo, y trazó un plan para desmoronarlo. Lo principal era convencer al presidente, que se encontraba aún en Filadelfia, para que cancelara el desfile en Baltimore y atravesara la ciudad de forma encubierta. Disfrazado, nada fácil por su fisonomía, con un gran abrigo, apoyándose en un bastón y cubriendo su cabeza con un sombrero de fieltro, atravesó las calles de la ciudad en compañía de Kate. Nuestra protagonista había organizado el recorrido hasta Washington, en el último compartimento de un tren sin escalas, donde había reservado 4 camas, para ella, el presidente y 2 personas de su equipo. Consiguió que el interventor permitiera mantener abierta la puerta trasera del vagón para garantizar que uno de los viajeros, que debido a una enfermedad necesitaba trato preferente, accediera al tren de manera cómoda y discreta. El tránsito de la vía fue despejado y el presidente alcanzó ileso la estación de Washington, D.C. a las 6 de la mañana. Durante la noche, los 3 agentes que custodiaban la seguridad de Lincoln alternaron la guardia para prevenir cualquier atentado improvisado, motivo por el que, según algunos estudios, se acuñó el lema de cabecera de la Pinkerton National Detective Agency: "We never sleep", nunca dormimos. El sector de la seguridad, desde sus primeras representaciones gráficas, ha hecho uso del ojo como imagen, que transmitían aquellos valores y sensaciones que querían asimilar como suyos: observación, orden y protección. Fue utilizado por revistas francesas policíacas como El Ojo de la Policía, de 1908 a 1914, también para la revista Los Misterios de la Policía Secreta, de 1925, y también en revistas españolas, como El Detective de Cataluña, en 1933. Uno de los detectives que utilizó el logotipo del ojo en España fue Ramón Julibert, en su agencia Le Humanité, de Barcelona, en los años 20. Todos los documentos corporativos de la agencia incluían el ojo en la parte superior del nombre de la agencia. En muchos países anglosajones es lo mismo decir investigador privado que private eye, ojos privados, lo que transmite hasta qué punto el ojo es un icono indudablemente ligado a la profesión de detective privado. Libros elementales. En las bibliotecas elementales, que contengan libros de ensayo para aquellos apasionados del papel, curiosos, criminólogos, investigadores privados y amantes de la novela negra, uno de los máximos exponentes es sin duda el Manual del Perfecto Investigador, la delincuencia y el AMPA, de Manuel Casal Gómez, escrito en 1930 y más adelante reeditado en 1943. Se trata, por desgracia, de un libro que no es fácil de conseguir. En su contenido, además de estar complementado por unas maravillosas imágenes, hay un resumen de las cuestiones que, en su opinión, debían de conocer los agentes de la ley, los detectives privados y, en general, los amantes de la investigación criminal. Ya lo menciona en su primera página, escrito exclusivamente para los representantes del orden y la justicia. El manual se divide en 5 partes. La primera se titula Breves apuntes sobre el arte de investigar. La segunda, las hazañas de la dorada AMPA. La tercera, la baja AMPA en acción. La cuarta es vulgarización científica, en donde resume los grandes hitos de la criminalística de la época. Y la última parte del manual se dedica a las lacras sociales, origen, según él, de la delincuencia. Uno de los consejos que ofrecía a los detectives fue el siguiente: quien pretenda ejercer la delicada profesión de investigador ha de estar ante todo exento de defectos físicos y morales. Poseer lo que se llama don de gentes, gran espíritu de agudeza, sagacidad e inteligencia bastante cultivada. Vestirá con decencia y finalmente ha de poseer cierta distinción y donaire, ya que en muchas de sus actuaciones se verá obligado a alternar con individuos pertenecientes a todas las clases sociales.
Manuel Casal ocupó los cargos de jefe de investigación y vigilancia en Valencia, Málaga, La Coruña, Campo de Gibraltar y en la frontera vasco-navarra. Escribió otros libros, siendo los más importantes La Banda Negra, origen y actuación de los pistoleros en Barcelona, de 1918 a 1921, que lo escribió en 1977, y Los delincuentes, ampones y pícaros, manual práctico para librarse de los timos, evitar robos y prevenir los atragos, de 1933. Desde aquí recomendamos la adquisición de Manual del Perfecto Investigador, todo un lujo en una biblioteca elemental. Personajes de carne y sabueso. Antaño, en tiempos pretéritos, los héroes eran casi siempre militares. Con gestas heroicas, sus hazañas lograban conmocionar a sus coetáneos y estos contaban las hazañas, contaban sus gestas. Luego llegó la ciencia, llegó la literatura y los héroes fueron transformándose. Escondían las espadas para tomar las plumas o los pinceles. Ese es el descubrir de la humanidad. En el inicio del siglo XX apenas quedaban héroes, pero muchos de los espíritus de ellos anidó en los inspectores de policía de medio mundo, que cubrían noticias y portadas con sus quehaceres diarios. No solamente se hablaba de revolucionarios, de grandes científicos, grandes literatos o inmortales artistas. Ahí están Pancho Villa, Frida Kahlo o Diego Rivera. Era la edad de oro de los primeros detectives, aquellos que están en el escalafón de los grandes, como Evaristo Meneses en Argentina, los Big Four de Inglaterra, Ramón Fernández Luna o Daniel Freisa en España, Eugene Villot o François Goron en Francia, o Cosco o Putilin en Rusia. Hoy, en Personajes de carne y sabueso, rendimos homenaje, rendimos tributo al gran Valente Quintana García. Vino al mundo en 1890, en Matamoros, un municipio perteneciente al estado de Tamaulipas, al noroeste de México, un año después de unos grandes huracanes que casi acaban con el pueblo. En el seno de una familia muy humilde, y allí pasó sus tiempos de infancia. Cuando finaliza sus estudios de primaria, su familia tiene que mudarse a buscar sitios mejores, y lo hacen en Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Y ahí estaba nuestro protagonista, en sus años felices de mocedad, trabajando en cualquier tipo de empleo para ayudar como tantos jóvenes a la economía familiar. Valente era de naturaleza inquieta, le gustaba mucho leer, leía todo lo que caía en sus manos, de cualquier tema. Uno de los momentos que cambiaría su vida es con una de sus primeras demostraciones de ingenio. Su jefe, el dueño de una tienda de ultramarinos, una tienda de abarrotes, le acusa nada menos que de haber robado dinero de la caja. Nuestro joven, además de conseguir las pruebas que los culpaban, dio con el verdadero ladronzuelo. Parece ser que este hecho le abrió los ojos y supo el oficio al que quería dedicarse. Cursa sus estudios en la Detective School of America, con el objetivo de trabajar en el Servicio Americano de Investigaciones. Se graduó con honores y demostró méritos suficientes, gracias a su inteligencia y colmillo investigador. Pese a su juventud, le ofrecieron el puesto de comandante, además de muy buen sueldo. Uno de los requisitos para el ascenso era renunciar a la nacionalidad mexicana. El joven Valente, que lleva a México en el corazón, lo rechaza. De modo que regresa a México en 1917, con 27 años, y solicitó empleo en la Inspección General de Policía, comenzando como policía de crucero, un policía para dirigir el tráfico en las calles, y desde un principio destacó su talento portentoso. Más tarde solicitaría su cambio a la Comisión de Seguridad, y es ahí donde pudo explotar de lleno todas sus habilidades. Era un detective ortodoxo en cuanto a su formación como policía y en cuanto a su formación académica, pero tremendamente hereje, tremendamente heterodoxo en cuanto a sus intuiciones, en cuanto a sus inquietudes. Él quería siempre saber más, se preguntaba siempre el porqué de las cosas. 4 años después de su ingreso se hizo famoso al detener a los autores del atraco al tren de Laredo, que tuvo gran repercusión mediática por lo que portaba en su interior. 100.000 pesos en oro y en plata, y por la gran violencia con que se había cometido.
ya que los criminales mataron a 8 soldados y a 2 civiles. Resolver este caso le valió el ascenso a la jefatura de las comisiones de seguridad de la Inspección General de Policía del Distrito Federal, que con los años posteriores se convertiría en el Servicio Secreto Mexicano. Otro de sus hitos policiales fue lograr detener a G.L. Armfield, un banquero norteamericano prófugo en México, culpable de un fraude por $300,000. También atrapó a Clara Phillips, quien había asesinado a su amante a martillazos para luego huir a México desde Estados Unidos. Todas estas proezas le valieron el apodo del Sherlock Holmes mexicano, como comenzaron a llamarlo sus colegas estadounidenses. También detuvo a los componentes de los cortamechas, un grupo de violadores en serie que después de adormecer a sus víctimas y cometer su delito, les cortaba a un mechón de pelo. Valente era muy coqueto, le gustaba mucho tener un buen aspecto, le gustaba agradar. Era conocedor de los bajos fondos en los que se movía con soltura, era todo un maestro del disfraz, vagabundo, prostituto, delincuente y también de preso. Eso hizo para estar varias horas en la celda con José de León Toral, el primer sospechoso del asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928, quien confesó con total confianza su magnicidio. Demostró ser un investigador perspicaz. Otra muestra es en el contexto de los primeros robos de automóviles en la Ciudad de México. Uno de los afectados le contrató para que localizara a los culpables. A Valente se le ocurrió dejar un rastro de pintura bajo las ruedas que lo llevó hasta la casa de los ladrones. Muy pocos casos se le resistían, pero se hizo famoso por uno en los que fracasó. Pero se le exime de culpa, se le perdona. Fue en Culiacán, al noroeste de México, en una fiesta privada de lujo en una gran mansión, organizada por anfitrión un excéntrico y prepotente millonario llamado Carlos Balmori, que se autotitulaba compadre del rey de España y comandante de los tercios marroquíes. Y ahí estaba nuestro protagonista, que había sido invitado a la fiesta y a cenar en la misma mesa del invitador. En ella le confesó al investigador que una mujer vestida de hombre le robaba cantidades escandalosas de dinero cada noche en una de sus fábricas mexicanas. Con total certeza, le dijo, esa mujer se encontraba en ese mismo salón y le prometió convertirlo en un hombre rico si desenmascaraba a aquella delincuente. El detective analizó con detalle y se entrevistó con cada uno de los invitados, pero no encontró a la mujer disfrazada. Concluida la velada, cuando Quintana reconoce su derrota, y Balmori, como respuesta, se levantó y mientras gritaba se despojó del sombrero, de la gabardina y del bigote. El detective desconcertado no puede creer lo que ve. Una viejecita muerta de risa le anunciaba que se trataba de una broma más. Ella era Concepción Jurado, a la que le encantaba jugar a ese juego con políticos, artistas y personas de reconocido prestigio del país. Gastaba pingües cantidades en salvaguardar su silencio. Una vez que habían sido víctimas a los que ella llamaba balmoreados, por su apellido, Balmori. Fue uno de los momentos más vergonzosos para Valente Quintana, quien juró venganza y contrató a un actor para que en otra fiesta similar fingiera un asesinato. Dicen que el susto de los invitados y de la anfitriona fue tal que nunca lo olvidaron. En 1926 fundó su despacho de investigación privada, Bufete Policial Valente Quintana, con oficinas en la avenida San Juan de Letrán. Realizaban investigaciones civiles y penales, solvencias bancarias e industriales, localizaciones nacionales e internacionales y vigilancias comerciales y económicas. Eso sí, por ética profesional no aceptaban asuntos conyugales. Las malas experiencias con los maridos descubiertos le aconsejaban no realizar este tipo de investigaciones. Siguió colaborando con la policía, que solicitaba su ayuda en varios casos. En los siguientes años fue alternando su profesión privada con la pública. Llegó a ser incluso, a final de la década de los años 20, inspector general de la Policía del Distrito Federal. Otro de sus hitos es el de 1930, cuando fundó la Policía Femenina, la Femenil, una de las más antiguas del mundo. Fue además un gran precursor en el apoyo de la mujer. Creó en 1922 un escuadrón selecto para vigilar y proteger en los salones de cine a los que molestaban a las señoritas con sus galanteos. Una vez jubilado, se dedicó en exclusiva a su despacho de investigaciones. En la pared, cerca de su escritorio, un gran signo de interrogación y representando a la empresa la imagen de un ojo derecho, con ese signo de interrogación como un iris.
Abrió su propia escuela de detectives como haría Ramón Julibert en España y otros tantos, donde enseñaba sus técnicas de investigación. Entregaba a sus alumnos, además de un diploma, una pipa curva y un sombrero tipo Sherlock Holmes. En aquellos años diseñó y fabricó en su casa un refresco o una bebida basada en apio, que dicen tuvo bastante aceptación. Dedicó los últimos años de su vida a fomentar y difundir la profesión de detective privado, dando varias conferencias sobre ella. Participó durante 3 años en una tertulia radiofónica que se llamaba Descúbralo usted. En 1953, el director de cine Zacarías Gómez Urquiza rodaría 2 películas, El mensaje de la muerte y El misterio del carro express, las 2 basadas en este detective extraordinario de reconocido prestigio. En 1961, Ignacio Muñoz escribió Memorias de Valente Quintana, un libro que por desgracia es muy difícil de conseguir. Tras 78 años de asombrosa aventura, Valente fallece el 7 de abril de 1968 por un infarto cardíaco, manteniendo hasta el final de su vida la fama de ser muy afectuoso y caballero con sus enemigos. Temple de acero, rectitud de espada, como indica el epitafio de Sir Arthur Conan Doyle. En el estado Aguascalientes, en el centro de México, que colinda al sur con Jalisco, tiene una calle con su nombre, Valente Quintana, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este tercer episodio. Recuerda que puedes seguirnos por redes sociales, en Instagram, @locodelfondo, en Twitter, @OscarQID y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective Rosa Óscar.